Buenas, buenas, buenas. Dios te bendiga, que papá Dios te guarde en este capítulo nuevo del día de hoy aquí en tu podcast Imparable, donde se lo he dicho y esperamos que los que están aquí hayan escuchado los primeros 2 capítulos que hemos tenido de esta serie de Es tan necesario. Yo les dije que el mes de febrero iba a ser un mes espectacularmente hermoso, de mucha sanidad y necesario para la vida de cada uno de nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Dios. Comenzamos el día 3 de enero con Es tan necesario sanar, porque cada herida aprendimos que es tan necesaria tener que sanarla para evitar que haya infección. El 10 de febrero estuvimos hablando sobre qué es tan necesario perdonar, que es tan difícil para mucha gente, tan malinterpretado, tan malentendido, pero es necesario sanar. Y este mes, en esta semanita, 17 de febrero, no tenemos un capítulo menos interesante, sino que al contrario, uno poderoso, difícil de digerir, pero más difícil de vivir, difícil de entender, pero al final es que nos damos cuenta que es tan necesario. Este es uno de los temas de que cuando termina, nosotros dijimos, es que fue tan necesario. ¿Y qué tal si comenzamos hoy, 17 de febrero, recordándote primeramente que usted y yo estamos en este podcast imparable para recordar y para entender a toda capacidad de que Papá Dios nos creó como mujeres con unas herramientas importantes y necesarias para ser imparables. Que no importa lo que se levante y cómo se levante, usted y yo seguimos de pie siendo imparables, prosiguiendo hasta la meta que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal si comenzamos ya este tema espectacularmente interesante y damos comienzo ahora? En este hermoso día del Señor, el 17 de febrero, estaremos hablando en esta serie de Es tan necesario hoy bajo el tema ser procesado o el proceso. Porque nosotros escuchamos esta palabra y es tan fácil decirlo, pero qué difícil es, ¿verdad?, vivirlo. La mayoría de nosotros, si no todos, cada vez que comenzamos a tener un proceso, lo primero que hacemos y lo primero que pedimos a Dios es: Señor, quita este dolor, quita este proceso, Señor, no lo entiendo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? Y todos esos detalles. Y aprenderemos en estas pequeñas palabras con las que las quiero dejar, es que el proceso es tan necesario. Y uno de los errores que todos hemos cometido, y créame que este capítulo me toca mucho a mi vida personal, es que nosotros tenemos que aprender que el proceso es necesario y que debemos de aprender que en vez de preguntar por qué, tenemos que aprender a decirle: Señor, enséñame el qué va a pasar en este proceso. En vez de decirle: Señor, quítame este proceso, aprendamos a decirle: Señor, dame la fortaleza para mantenerme en este proceso. Y en vez de decirle: Señor, ¿hasta cuándo?, podamos declararle al Señor: Señor, hasta que aprenda y hasta que se cumpla el propósito de este proceso. Sí, porque aunque usted y yo no lo creamos, la palabra y el proceso también tiene un propósito muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Que un proceso tiene un propósito, sí, mi hermano. Todos los procesos, y la Escritura nos dice que todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida tiene una razón de ser, porque todo obra para bien conforme a aquellos que hemos sido llamados. Así que, como utilizamos como base en este hermoso día Jeremías capítulo 18 versículo 6, que todos nosotros lo leemos y qué lindo versículo, pero no sabemos y no entendemos que lo que está pasando aquí es un proceso. Jeremías 18, 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El Señor le dijo a Jeremías que fuera a casa del alfarero y viera cómo él trabajaba en el barro. Ese barro probablemente sin forma, ese barro totalmente crudo, sin haber pasado un proceso.
Lo dije lento para que, mire, podamos tragar en esta hermosa mañana. Pero el proceso es necesario porque dice la escritura de lo que acabamos de leer, es que Dios no podrá hacer con nosotros como este alfarero, o sea, no podrá Dios procesarnos para sacar de nosotros algo hermoso, algo que realmente va a tener uso, porque ningún alfarero hace ningún artículo que no vaya a tener una razón. Ningún alfarero hace un vaso con la inteligencia o con la mente de que ese vaso va a ser utilizado en algún momento por algo. Los vasos se usan para beber, para colocar unas flores, para adornar, para mover, para esto, pero se usan para depositar agua, para depositar aceite, pero todo lo que un alfarero crea es con un propósito, y todo lo que crea que es para un propósito, como dije, todo lleva un proceso. Y de esa misma manera somos usted y somos yo. Los procesos son necesarios para crecer, para aprender. Cambia la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú te pongas a analizar un momentito mientras escuchas estas palabras y dices, este proceso fue bien duro en el 1996. Este proceso que yo pasé en el 94 fue bien duro. Pero yo quiero que tú trates de analizar en ese proceso y tú digas, ¿cómo era yo antes del proceso? ¿Y cómo fui yo después del proceso? ¿Cómo soy ahora después de haber pasado tantos momentos difíciles? ¿Qué es ser procesado? No es otra cosa que sistemas o cosas que ocurren en nuestra vida que nos moldean y nos cambian. ¿Cómo se es procesado? Bueno, el barro, si lo fuéramos a hablar desde el libro de Jeremías, el barro una vez es formado, el proceso se tiene que terminar con el fuego, con algo que duele, con algo que es necesario, pero es lo que te da la resistencia para mantenerte en lo que fuiste creado. ¿Para qué yo soy procesado? Fácil, para hacer la voluntad de Papá Dios, para ser una nueva criatura, porque cada uno de nosotros vivimos en este cartucho, que es el cartucho de nuestro cuerpo, que no es jamás y nunca a la imagen de Dios, como las características de nuestro comportamiento, y el proceso nos ayuda a ser cambiados, a ser moldeados según el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en el comienzo, cuando Adán y Eva cometieron pecado, en cierta manera hubo una ruptura de origen del hombre, de cómo realmente nosotros teníamos para haber crecido y para haber nacido. Y por esa causa, nosotros cuando venimos a los caminos de Papá Dios, utilizando a Jesús como el mediador entre nosotros y haber aceptado a Dios como único y exclusivo Salvador, tenemos que ser procesados. ¿Para qué? Para que nuestra imagen se moldee a lo que al principio Dios tenía para cada uno de nosotros. Pero el pecado lo opacó y es necesario el proceso para ser limpiado y volver a la imagen de Dios perfecta que tenía para cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, recibimos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos recibido promesas, hemos recibido y dijimos, wow, cuando venimos a los caminos de Dios todo cambió, qué hermoso. Y mi objetivo no es mi llamado, mi objetivo no es ser reconocido en Dios. Mi objetivo principal como creyente es que cuando la trompeta suena, nosotros ser elevados al cielo y poder ser recibidos por los ángeles y por el mismo Dios y vivir eternamente y para siempre con el Señor. Pero eso también lleva un proceso, lleva un camino, lleva algo que nos tenemos que llevar para ese entonces, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió una promesa, recibió una orden de salir del pueblo de Egipto e ir a la tierra prometida, pero fueron 40 años de proceso y el pueblo de Israel que salió de Egipto no es el mismo pueblo de Israel que entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hubo un proceso y muchos murieron en lo natural. Y eso lo podemos llevar en lo espiritual, que mucho de lo que hay en nosotros que nos impide entrar a la tierra prometida tiene que morir. Pero vamos a hablar del proceso, no de la muerte ni de otros detalles que puede ser próximamente. Nosotros como creyentes tenemos un objetivo destinado, como dije ahorita, es el cielo. Y queremos llegar ahí lo más pronto posible, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, Dios
no está tan centrado en la meta. Yo digo que me tengo que reír, yo quiero que tú te rías conmigo. Dios, sin embargo, no está tan centrado en la meta, sino en el camino y en el proceso para llegar a ese destino. Papá Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestro destino como Él ya lo estableció, y para hacerlo de esa manera yo voy a volver a repetirlo, y yo creo que tú te lo pongas en tu corazón y lo repitas conmigo. El proceso es necesario, es súper necesario. Una de las personas que yo veo y que podemos escribir o que podemos hablar es David. David, cuando entró a la cueva de Adulam, su vida fue procesada en ese momento. Allí fue su escuela de formación. Y yo quiero que cuando entre a tu corazón, cuando tu vida entre en un proceso, tú te des cuenta y tú dices, ok, entré a mi escuela de formación. Ok. Aquí va a pasar algo. Dios va a hacer algo con mi vida, o Dios quiere llevarme a algo porque yo acabo de entrar a una escuela de formación. ¿Qué tal si le decimos al proceso mi escuela de formación? Y vemos todo un poquito diferente. En esa escuela de formación, David se tuvo que comenzar a vivir con la soledad, algo que a mucha gente no le gusta, y eso es un tema para otro próximo. Pero hay gente que nunca han experimentado la soledad, y la soledad es parte de un proceso, y la soledad también es necesaria. Cuando David entró en su escuela de formación, consiguió en su vida consuelo. Su carácter fue totalmente moldeable. Fue donde él fue restaurado. Esto en tu escuela de formación, en tu proceso, es el lugar donde tú te moldeas, donde tú te formas, donde sacan lo mejor de ti, donde al salir de ese proceso, todos los que están alrededor dicen, esa mujer le pasó algo. A ella le pasó algo porque ella hace un mes atrás no era de esa manera. El proceso, quiero que tú sepas, mi querido amigo y mi querido hermano, el proceso no es un castigo, y el proceso no es que tú estás pagando algo. El proceso es un momento utilizado por Dios para transformarnos, para cambiarnos. El proceso, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones y en una realidad, y yo quiero que lo tengas muy en tu mente. El proceso no se hizo para matarte a ti, se hizo para matar lo que es necesario matar, pero es para que tú entonces te levantes como persona nueva y seas catapultado a tu destino profético. El proceso no mata a quien eres, la persona que tú eres. El proceso mata lo que está en ti, lo que está en mí, que aún a Dios no le agrada. Vamos a ver si lo explicamos de esta manera, algo muy, muy básico de todos nosotros. Aproximadamente a los 15, 16 años, ya nosotros como aquí en Puerto Rico tenemos la autorización de comenzar a coger un examen para tomar mi licencia de conducir, ¿verdad que sí? Pero es una licencia de aprendizaje. No es una licencia de conducir, se llama una licencia de aprendizaje, porque lo dice así muy bien la licencia. Eso no significa que yo saque la licencia, ya voy a coger un carro y de Ceiba que yo vivo me voy para Mayagüez el mismo día. Eso no es lo que significa. Cuando a un joven se le entrega una licencia de aprendizaje, lo que se le está diciendo es toma, comienza a aprender, comienza a tu proceso de aprender para que de aquí a 3 meses, si no me equivoco de tiempo, tú vengas a tomar la licencia de conducir, por la cual yo te voy a dar otro examen para ver si ese tiempo de aprendizaje tú aprendiste. Se supone, aunque la realidad es que muchos padres y muchos niños, desde muy jóvenes o desde mucho antes, los padres les enseñan a guiar. Vamos a hablarlo desde un punto de vista natural, el que no sabe. Bueno, yo cuando cogí mi licencia de aprendizaje, yo no sabía absolutamente nada. Yo me aprendí la teoría del libro, cogí el examen y lo que yo aprendí por teoría, lo cogí en el examen y lo pasé. Pero yo nunca había cogido un carro. Así que, si lo vemos desde ese punto, esa licencia de aprendizaje
es el comienzo de mi escuela de formación para convertirme en una chofera, la que soy ahora, en que puedo guiar un carro. Pero eso es donde comienza mi proceso, donde yo tengo que tomar un carro, prenderlo y guiarlo. Que lo vemos tan fácil, pero realmente no es tan fácil. El tener el control de cuándo voy a frenar, cuál es el proceso de darle duro al guía, de no darle duro al freno, de no darle duro al acelerador, de los que son estándar, que es peor. Yo tuve una amiga que intentó enseñarme estándar y no, yo por lo menos yo me quité. No pude con el proceso, soy real, no pude con el proceso de aprender a guiar estándar. Lo reconozco, pero eso no es tan fácil. Mire, hay un gran por ciento de jóvenes que en ese proceso chocaron carro, por lo menos en mi caso, como fue cuando intenté guiar estándar. Muchas veces el carro no me prendió, muchas veces me prendió, pero no guié tan lento, a una distancia tan larga. En otras ocasiones, mira, lo prendí y di una distancia larga, y cuando ya me creía que, entonces llegaba lo peor porque tenía que frenar para volver a hacer, y eso fue. Es un caos. Esa licencia, esa escuela de formación se convierte en un caos porque tienes que ser procesado y llevado a lo que tú no sabes hacer y a lo que tú no dominas. ¿Para qué? Para poder aprender de esa escuela de aprendizaje. ¿Qué sucede? Cuando me empezaron a enseñar, a mí me enseñaron en el parking de los supermercados, como la mayoría de nosotros, en el establecimiento de la playa, en ese espacio bien grandote cuando no hay nadie. Pero mi hermano, esa no es la realidad en que se vive en una calle. No es lo mismo guiar ahí a cuando ya tienes que guiar en la calle. Y yo me acuerdo que, lo voy a decir bien rápido la historia, que cuando yo aprendí a guiar, yo trabajaba en San Juan con quien era mi novia en ese entonces, y trabajábamos en el mismo sitio, así que yo no tenía la necesidad de guiar. En un momento dado, pues nos dejamos, tuvimos una diferencia y nos dejamos, y yo no quería dejar donde yo trabajaba porque, para colmo, yo tenía un carro acabadito de sacar. Así que yo llamo a mi hermano y le digo, tengo este problema, ¿qué vamos a hacer? Y mi hermano dice, pues vamos a aprender a guiar. Y literalmente él me llevó a un lugar y él se colocó en este espacio y colocó otro canto de madera en otro espacio y dijo, entre yo y eso tú tienes que estacionar el carro. Y yo lo miré y me dijo, sí, tú tienes que estacionar entre mi persona, o sea, su físico, él se paró en un lado y dijo, tú tienes que, entre medio de yo y eso, tú tienes que estacionar el carro. Aprendí porque aprendí en un solo día, pero fue bien difícil, fue bien arriesgado. Mi hermano realmente confió demasiado, pero fue un proceso, porque todos necesitamos el proceso. Y hoy en día, gracias a papá Dios, no es que sea la mejor conductora del mundo, pero yo pasé mi proceso en mi escuela de formación como una mujer que iba a guiar, y a los 3-4 meses, no me acuerdo, tomé mi licencia de guiar, y entonces ahora ya mi licencia no dice licencia de aprendizaje, dice licencia de chofer o de conducir, licencia de conducir, es lo que correctamente dice. ¿Por qué? Porque yo pasé mi escuela de formación para ser una conductora. De la misma manera que usted y yo tenemos que pasar por los procesos. ¿Para qué? Para que sea entregado en la vida de cada uno de nosotros el proceso de cada uno de nosotros, es dado a nuestra vida para que Dios pueda entregarnos la promesa que te corresponde para ti hoy. Hay algo con lo que ya yo quiero ir terminando este tema en este hermoso día 17 de febrero. Y es que yo quiero que tú te acuerdes que quien tú fuiste hace 3 meses, 1 año, 3 años atrás, el propósito destinado para ti de hace 3 años no es el mismo propósito, no es la misma escala, no es la misma profundidad que Dios necesita de ti ahora en el 2024. Ay, es que yo predico yo personalmente predico desde los 15 años, yo doy clase bíblica, siempre he dado clase bíblica en las iglesias donde yo he estado, he sido líder, pero hoy en el 2024 yo no puedo irme con la misma unción, con el mismo conocimiento, con la misma madurez de hace 5 o 6 años atrás. Estamos en el 2024.
2024. Estamos pisando un terreno totalmente distinto, con una visión totalmente distinta, un tiempo y una temporada totalmente distintas, con asignaciones totalmente distintas, aunque se parezcan porque son iguales, pero a la misma vez no son iguales. Así que, ¿qué es mi proceso? Mi proceso no es otra cosa que la escuela de aprendizaje, que tiene una fecha de comienzo y una fecha de terminación. ¿Para qué? Para yo graduarme y que Dios me diga, te toca en estos momentos completar lo que te tengo para esta temporada. Porque nosotros no vivimos las mismas temporadas el resto de nuestras vidas. Nosotros vivimos bajo diferentes tipos de tiempos y en cada tiempo tiene su temporada. Y cada temporada tiene su tiempo y cada tiempo tiene su escuela de aprendizaje para que puedas encajar en la temporada de ahora. Así que yo quiero dejarte con esto. El proceso, mi amado, no es para matar tu fe, ni es para quitarte. Veamos el proceso como mi escuela de aprendizaje, donde yo sé que este momento difícil, este momento de dolor, este momento que no entiendo, esta economía, este problema matrimonial o este divorcio, esta pérdida, esto que no sé, esta suspensión, este llanto, no sé lo que tú estés o que pudieras pasar o que pasaste o que estás a punto de pasar. Yo lo que quiero es que cuando nosotros, y me lo voy a tratar de injertar en mi sistema, en mi espíritu, es que mi proceso, si yo lo veo como un castigo, como que hice algo mal y tengo que pagarlo, no voy a funcionar. Tengo que entender que este proceso no es otra cosa que mi escuela mi escuela de formación. Esto que Dios me está permitiendo pasar es entonces mi luz verde para acordarme algo Dios quiere entregarme, y para poder entregármelo y que yo no lo dañe, tengo que pasar esta escuela de formación con A. ¿Para qué? Para que entonces así yo pueda ser catapultada a lo profético que Dios tiene para este tiempo y para esta temporada. Así que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti mucho abrazo eterno. Y recuerda, es necesario el proceso para crecer, para aprender, para cambiar, para ser catapultado al destino profético que Dios tiene establecido en este tiempo, para esta temporada. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros, a pesar de que podemos pasar soledad, somos consolados, que cambiamos nuestro carácter, recibimos restauración, somos moldeados y se ha quitado, de cada uno de nosotros todo aquello que a Dios no le gusta, y somos formados y saca lo mejor de ti. Yo quiero que tú sepas esto. El proceso, la escuela de formación, lo que está haciendo es sacando de ti lo mejor que tienes, es sacando de ti lo que ya tú no sabías que tenía, porque a veces estamos ya tan acostumbrados, y estoy haciendo entre comillitas con mis dedos, porque ya estamos en una zona de confort. Esto es lo que yo sé, ya yo estoy en mi zona, ya yo estoy en lo que domino, en lo que creo. No, porque más allá de lo que tú hayas llegado, Dios tiene más para cada uno de nosotros. Y el proceso, la escuela de formación, lo que te está llevando es a sacar de ti lo mejor, para entonces tú poder mostrarle a tu alrededor la gloria transformadora de un Cristo poderoso, y así poder ser catapultado a tu tiempo, a tu momento glorioso y profético que Dios tiene para contigo en el hoy, en el ahora. Así que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde. Gracias nuevamente, como siempre te doy las gracias por permitirme regalarme estos minutos de ti y de que sea esto de bendición. Y si esto ha sido de bendición, mi querido amigo, mi querido hermano, compártalo con otras personas, sea que los estés escuchando por YouTube, que lo estés escuchando por Spotify, el que tú le des like, le deja la campanita para que siempre que yo pueda subir un capítulo, usted pueda saber que viene.
y así poder seguir expandiendo y poder seguir haciendo esta asignación tan hermosa que Dios ha permitido y que Dios me ha colocado en esta temporada de este podcast tan maravilloso que ha sido de bendición. Gracias por cada mensaje, por cada audio, por cada aliento que nos han dado, por seguirnos, y gracias, y esperamos que esto bendiga a tu vida de una manera muy especial. Así que nos vemos en el próximo capítulo, en febrero 24, que donde termina con el capítulo final de Es tan necesario. ¿Con qué venimos la próxima semana? Te lo voy a adelantar por primera vez. ¿Qué tal si te digo que es tan necesario perder? Así que nada, con eso te dejo. Nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast Imparable, porque recuerda, mi querida amiga y mi querida hermana, que Dios nos dotó con las herramientas necesarias para ser hombres y mujeres imparables en el nombre de Jesús. Que papá Dios te bendiga y que papá Dios te guarde.